Hola, ¿qué tal? Soy Rosemary Martínez y hay tres cosas que quiero compartir contigo hoy. Una, que soy una mujer creativa desde que abrí los ojos. Dos, que estoy loca. Así que todos los que estén escuchando y se sientan locos, que levanten la mano, que creo que serán la mayoría. Y la última es que estoy suelta, que ando libre en la vida para poder diseñar, crear, vivir mi vida con creatividad desde el día uno hasta ahora. Y el día hoy es muy especial para mí, para decirte que acabo de cumplir 60 años de loca creativa. 60 años, 6 décadas que han marcado mi vida. Y cada década ha tenido lo suyo, cada 20 años, cada etapa ha tenido lo suyo en esta formación para crear quién soy ahora. Yo empecé como diseñadora textil, luego hice diseño gráfico, luego de diseño gráfico me fui a interiorismo, luego de interiorismo me fui a arquitectura, luego me hice conferencista y, y ahora escritora. Así que, ¿cómo es que todo ese cambio de vida se puede dividir en las diferentes décadas? Y eso es lo que te quiero contar. ¿Qué son las cosas que pasan en la vida que te van haciendo tomar diferentes decisiones y te van llevando para un camino o para otro? Así que bueno, cuando la primera vez que notaron que yo tenía algo raro y que seguramente era creativa fue cuando en la primaria me pidieron que hiciera un autorretrato y hice el vestidito de una niña chiquita con sus holanes, pero en vez de poner mi cara puse un cráneo de este tamaño, ¿no? Casi que llaman a mis papás, decir, oye, ¿qué pasa con tu hija? Yo es que me encantaba poder experimentar con la forma, yo no quería hacer lo que dibujaban todos los demás y hacían todos los demás. Cuando era muy pequeña, algo que marcó muchísimo mi carrera fue mi mamá. Mi mamá me ayudó a desarrollar una habilidad de confianza, o sea, de tener confianza en lo que hacía, así fuera una locura. Y como claro, no sabía cómo mantenerme quieta, pues me daba un trocito de tela, ¿no? Y decía, toma nena, a ver qué puedes hacer con esto, y mira, y te enseño a hacer estos pespuntes. Y me dice, oye, hazle ropita a tus Barbies. Y dije, oh, pues padrísimo. Entonces empecé a hacerle ropa a las Barbies. ¿Qué crees? Que esos vestiditos que estaban tan mal hechos, todos chuecos, todos mal cosidos, pues mis amigas se peleaban por ellos. Y yo, bueno, pues encantada, porque entonces decía, oye, yo te cambio mis vestiditos y mis cositas que acabo de hacer, y ellas me regalaban vestidos de Barbie de caja, que era lo que yo añoraba, ¿no? Pero bueno, ahí fue donde empecé a ver que la creatividad, que nuestra creatividad, que nuestros dones se pueden transformar en negocio, que todo es una oportunidad. Todo talento que tengas en la maleta de tu vida, es un talento. Y a medida que tú te las vas descubriendo, al vez que vas descubriendo, mira, pues mira, sé coser, mira, pues sé dibujar, mira, sé hablar, mira, sé comunicar, mira, soy organizado, no sé, tantos talentos que son capitalizables. Pues bueno, yo empecé a entender que el diseño se puede vender y se puede vender bien. Y lo aprendí desde los 8 años, 9 años que empecé a hacer esta ropa. Así que poco después empezaba en la escuela a hacer cosas más creativas, hasta que, claro, llega el día que tienes que escoger tu carrera, ¿no? Y claro, a pesar de que dibujaba y todo, el día que tenía yo que escoger la carrera, me dijeron, Rose, ¿qué quieres estudiar? Y dije, quiero estudiar químico farmacobiólogo. ¿No? ¿Por qué? Pues porque eso es una carrera seria, eso del diseño pues no es serio, claro que no es serio. Entonces, bueno, yo estudié en el bachiller, pues química, física, todo lo que tenía que ver con ciencias. Y del arte, pues lo tenía hacia un lado, un poco en un cajón. Hasta que me enamoré. Me enamoré a los 16 años de el que hoy es mi marido, a los 16 años. ¿Tú te crees que llegó a mi fiesta de cumpleaños y cuando abro la puerta y lo veo, digo, qué hombre, ¿no? Qué hombre. Y ahora mis hijos tienen 18 y digo, pero qué niño, ¿no? Y entonces yo a los 16 lo veía a los 18 y digo, wow, este para mí. Y sí, fue para mí. Bueno, el chiste fue que él me invitó a su casa a conocer a su mamá. Y su mamá resulta que hacía diseños textiles. O sea, ella tenía un respirador con botecitos y pintaba delicioso. Y el día que la conocí pintando, dije, esto es para mí, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, yo no quiero
estar en un laboratorio con cosas que no sabes ni a qué huelen, ¿no? Yo quiero esto, o sea, yo quiero estar en esa mesa extraordinaria con botecitos de pintura, con las manos manchadas, escuchando jazz, con esa imagen. Cuando vi a mi suegra, dije, eso es lo que quiero ser, eso es lo que quiero hacer. Así que cuando llegué a casa dije, mamá, voy a ser diseñadora. Y yo, pues, ¿qué te hicieron? Y efectivamente, empecé primero a trabajar de asistente con ella. Yo creo que esa fue una de las cosas más importantes en mi carrera profesional como diseñadora. El ser ayudante de una diseñadora profesional, porque no solo aprendí el oficio de cómo hacer diseños textiles, que en aquella época todo era con botecitos de wash, no había computadoras, y pintábamos así cada diseño y lo vendíamos. ¿Y qué fue lo que aprendí con ella? Fue mi gran maestra. No solo aprendí el oficio de hacer diseño textil, sino lo que más aprendí era cómo aprender a vender el diseño, cómo aprender a vender té. Qué importante es saber vender té. Tú eres un producto de diseño, entonces tienes que ser coherente con lo que vendes. Tienes que saber cómo manejar a los clientes. Me acuerdo la primera vez que hice una cita con un cliente que tenía una colección bastante X, pero le llamo al cliente y me dice, yo digo, así tenía hasta mi protocolo ahí escrito, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Rosemary Martínez, soy diseñadora textil y tengo una colección de otoño, de otoño-invierno que le quiero ir a mostrar. Y digo, claro que no tenía yo ni idea ni de colecciones, ni de otoño, de invierno, ni de absolutamente nada, pero lo que tenía era, creo que, mucha valentía. Tengo un amigo que dice, durante toda la vida, yo no sé cómo le haces para meter la pata con determinación y luego sacarla con elegancia, ¿no? Entonces yo llamaba y sí, tengo la colección, y pues llamaba para mostrársela y ver qué día podía ser. ¿Qué día puedes? Y no, yo nada más para darme mi taco. Decía, solo tengo disponible tal día, y mentira, no tenía absolutamente ninguna cita de nada. Pero bueno, era un poco, vas aprendiendo, ¿no? Que tienes que hacerte valer. Muchas veces es como un novio, ¿no? Que un novio dice, quiero salir contigo. Sí, yo también quiero salir contigo. ¿Cuándo puedes? No, ¿qué día puedes? No, el día que tú quieras. En la mañana, tarde, no. No, hay que hacerse desear un poquito y los diseñadores también. Así que eso fue lo que hice y empecé a vender diseños textiles y empecé a vender muchos diseños textiles y empecé a darme cuenta de poder entender lo que el cliente quería y necesitaba. Y yo empecé a desarrollar una habilidad de entender a mi cliente y entender a su mercado para que yo pudiera diseñar cosas que fueran sexys para su mercado y entonces a mi cliente le iba bien. Y esa mecánica de que a ti te interese en el fondo del corazón y en el fondo de tu conciencia al cliente de tu cliente y te enfocas en hacer a ese feliz, oye, pues este es el más feliz del mundo. Así que así fue como empecé y este diseño textil pues me ayudó a finalmente pagarme la carrera y de ahí me fui a estudiar diseño gráfico. Y claro, el diseño gráfico, al haber entrado a la carrera enfocando en cómo vender, cómo aprender a vender ideas, vender conceptos que hacen y transforman al cliente final, entrar a estudiar diseño gráfico con esa visión era buenísimo. No había, no había una sola tarea en toda la carrera que no encontrara yo un cliente. O sea, que íbamos a hacer el logotipo de branding, encontraba el cliente, oye, yo veo que tu logotipo, pues mira, le vendría bien y yo estoy en la universidad y entonces pues vas a tener un logotipo mentoreado y a muy buen precio, ¿no? Entonces, bueno, vendía todo, que hacíamos video, vendía el video, que hacíamos editorial, vendía el editorial. Entonces me di cuenta que era buena vendedora para vender mis propios diseños. Y hay veces que me dicen los pobres estudiantes que están a punto de terminar y no han vendido nada, no han hablado con un cliente ni para aprender a negociar. ¡Qué miedo! Entonces, si eres estudiante y estás escuchando esto, empieza a vender desde ya. Si no, a tus tíos, a tus primos, pero empieza esta negociación, esta seducción con el cliente. Eso es importantísimo. Y esa es esta primera parte, la parte educativa, que es la parte del aprendiz,
¿no? Si vamos a dividir la carrera en varios años, es la primera parte del aprendiz, ¿no? Que llega hasta cuando terminas la carrera, que me encanta porque terminamos la carrera pensando, ya soy diseñador. No, acabas de parir. ¿No? Acabas de parir. Todavía te falta aprender a caminar, caerte, pegarte, regarla. Hay veces que yo, algo que me pasaba mucho al principio es que decía que sí a todo. Decía que sí a todo. Oye, ¿tú podrías hacer un video de nos guías? Claro. No tenía ni idea, ¿no? Sí, hombre. Y luego veo cómo saco la pata con elegancia. Pero el hecho de decir que sí a todo en esa primera parte de mi carrera, pues me ayudó a aprender literalmente de todo. Luego, Luego tenía yo unas broncas para salir de las cosas en las que me había metido. Hubo un momento que mi marido me decía, oye, ¿no ganarías más dinero si no hicieras nada? Porque cada vez que hacía algo la regaba y tenía que acabar pagando algo, ¿no? O contratar a alguien que viniera a ayudarme, hacer algo que ayudara a arreglar el problema en el que me había metido, pero siempre salía con la pata así, elegante. Siempre logré salir con gran elegancia porque siempre tenía un compromiso que así que me costara todo, las cosas iban a salir extraordinarias. Eso era mi lema, eso era lo que yo quería. Y entonces cada regada para mí fue un aprendizaje. Entonces aprendí muy rápido porque aprendí a regarla muy rápido. Es imposible pensar que un niño va a aprender a correr si no aprende a gatear primero, a caminar, pegarse en todas las sillas, caerse y luego llegará un momento que caminará y correrá. O sea, es imposible, es imposible llegar a un verano, un otoño sin pasar por la primavera, donde está esa efervescencia de los estudiantes. Hay que pasar por esa etapa. Mientras antes lo hagas, mejor, mejor. No tengas miedo de regarla, pues porque de eso la vas a regar. Mientras antes, mejor. Y entonces cuando terminé la carrera, tenía la carrera de diseño gráfico y ya tenía todo el oficio de diseño textil. Y entonces empecé a mezclar esas dos cosas. A los diseñadores, a los clientes textiles, empecé a venderles diseños de interior, empecé a venderles diseño gráfico. Empecé a hacer muchas identidades que venían complementadas con diseño textil, que era para murales, con gráfica, con un montón de cosas. Terminando la carrera, me casé. Y fue una cosa muy, muy interesante, porque cuando me casé, justo me dieron una beca para estudiar diseño artesanal. Mira qué curioso, mira qué curioso. Justo cuando terminé la carrera, abrieron un concurso de Rufino Tamayo de diseño textil, cosa que en esa época no había cosas de diseño textil y yo los hacía como churros, ¿no? Había uno y otro, era rapidísima. Y dije, pues yo de aquí soy, voy a entrar a este concurso de Rufino Tamayo, ¿no? Pues de aquí soy y sé hacerlos. Entonces entré al concurso, ganamos, o sea, gané primer lugar, gané muchos premios y eso fue un empuje a mi carrera, fue sumamente interesante. Y hay veces que nos da miedo entrar a concursos porque dices, ay, es que no soy lo suficientemente buena, mi trabajo no es lo suficientemente bueno, no, y si la riego y si no, hazlo. Lo peor que puede pasar es que no te den nada y no te hubieran dado nada si no entras, ¿no? Entonces, en este caso me dieron ese premio de Rufino Tamayo y gracias a ese premio de Rufino Tamayo, la ONU me contacta, imagínate eso, la ONU me contacta para darme una beca para estudiar diseño artesanal. Así que estudié diseño artesanal a un sitio así fantástico. Y ahí, en ese sitio, en Pátzcuaro, que fuimos elegidos para la ONU con 12 diseñadores de todo Latinoamérica y México, a estudiar cómo podíamos usar el diseño como catapulta para impulsar a las comunidades indígenas que tenían gran creatividad, pero no eran buenos para las ventas, no vendían su producto como quisieran. Así que tuve la suerte, imagínate, la suerte de ir a un pueblo hermoso que se llama Quimbilá. Quimbilá, eso fue otro detonador. Estas cosas que te estoy diciendo son como los pequeños detonadores en 60 años, ¿no? De carrera. Entonces voy con esta comunidad que claro, yo llegaba pensando así, bueno, yo ya hago diseño textil, yo soy diseñadora gráfica, estudié la carrera, ¿no? Yo vengo a enseñar y claro, o sea, la vida te da un par de cachetadas y cuando llegas a la comunidad te das cuenta que ellos son los que te enseñan a ti, que tú nada más les enseñas
cosas que puedan ayudar a ver sus cosas de una forma diferente y cómo ser más competitivos. Pero la verdad es que yo de ahí regresé con una maestría de humildad, una maestría de entender que lo que sabemos, el diseño que sabemos, el verdadero fin del diseño que sabemos es para ponerlo al servicio de la comunidad. Entonces, cuando puse mis talentos y el diseño al servicio de esta comunidad indígena y vi cómo iban floreciendo, cómo iban creando productos diferentes, cómo metimos los diseños a un concurso estatal y ganamos 30 premios y ellos estaban felices y empezaron a hacer cosas que no se atrevían antes a hacer. Imagínate, el trabajar con ellos fue algo increíble. Regresé con ellos muchos años después para ver qué había pasado con la comunidad. Toda la comunidad de Quimbilá se convirtió en una tienda de bordados. O sea, los niños chiquititos que estaban, los hijos de las que estaban ahí, ahora tenían sus grandes industrias. Tú te puedes imaginar cuando el diseño no solo transforma una empresa y ayuda a que haga más dinero, sino que ayuda a transformar la vida de toda una comunidad. Eso no tiene precio. Ahí mi forma de ver el diseño cambió rotundamente, rotundamente. Y bueno, poco después, pues me casé y empecé a tener mis hijos, tenía 2 niños, y pasa una cosa muy curiosa a las mujeres creativas. O sea, que esto va a las mujeres creativas. Cuando estamos diseñando, estamos creando, estamos efervescentes de ideas, y de pronto nos hacemos mamás, ¿no? Y cambiamos cuando nos hacemos mamás. No solo nos cambia el cuerpo, ¿no? Que dices, ay, ¿y esto de dónde salió? Y esto cuelga, y esto, ¿sabes? O sea, químicamente cambiamos, físicamente cambiamos, y mentalmente cambiamos también, porque estamos las mujeres diseñadas a tener bebés y que sean el foco de nuestra atención. Y a mí me pasó, y ahora a lo largo del camino he visto a muchas mujeres que les pasa lo mismo, que cuando tienen bebés les cuesta mucho trabajo a los freelance volver a meterte al movimiento de la calle, ¿sabes? O sea, la calle está en movimiento, así tú te sales, ¿no? Te sales a la lateral un rato y luego quieres volver a meterte y sientes que ya no eres lo suficiente, que ya no sabes lo suficiente, que ya te hiciste antigua, que ya te ves diferente. Y hay muchas mamás creativas que ahí se quedan, que ya no vuelven al camino de la creatividad, que ya no vuelven a emprender, se sienten fuera de onda. Y yo te invitaría que si eres creativa, si eres diseñadora, si eres artista, si el talento creativo es lo que te marca la vida, no lo sueltes nunca porque es un precio muy caro de pagar si lo dejas. Trata de ver cómo puedes implementar una cosa con la otra, empieza poco a poco, pero no lo sueltes. Bueno, pues un amigo me llamó cuando estaba yo con el bebé a un año de nacido y me decía, Rosemary, ya, o sea, ya estuvo bien de vacaciones, ¿no? O sea, de vacaciones. Ya tienes que volver y tienes que venir a dar una conferencia. Ahora, lo que es curioso, imagínate cómo son las cosas de la vida. Tiempo atrás, cuando estaba haciendo diseño textil, hice un diseño textil que me había prometido el cliente que me iba a dar que me iba a dar muchísimo reconocimiento, no lo hizo, y cuando se publicó el diseño, que yo dije que lo había hecho yo, pues los clientes dijeron que claro que yo no lo había hecho cuando, ¿sabes? Porque cuando eres joven no firmas contratos y hay 1000 cosas, y fui yo con este editor de una revista al que le habían escrito diciendo que yo era un fraude. Entonces fui a conocerlo para decirle que no era un fraude, que mira que había pasado esto yo de joven. Y bueno, nos hicimos grandes amigos. Y empecé a darle conferencias. Me dijeron, es más, tu caso es buenísimo y tú ven a dar una conferencia. Y yo, voy a dar una conferencia. O sea, imagínate, lo peor que podía haber pasado en mi vida en aquel momento resultó ser lo mejor, porque conocí a estos conferencistas, la revista, y me invitaron a dar charlas. Bueno, pues después de entonces tener el bebé, me dicen, oye, pues ya, vente a dar una conferencia. Yo, ¿cómo voy a dar una conferencia? Estoy así, si ya no soy la misma, ya nunca, nada va a ser igual. No, no, nunca nada va a ser igual. Y esta es la hermosa evolución sabia de la mujer.
sí, vamos evolucionando a diferentes partes, en donde se van colocando y conectando más partes de tu cuerpo. La parte emocional, la parte de servicio, la parte de la inteligencia, la parte de la creatividad. O sea, las mujeres, pues los hombres sin duda. Yo te lo digo porque soy mujer y lo tengo más a la mano. Es muy bello ir creciendo y madurando como mujer creativa. Es muy bello cuando la creatividad se vuelve el eje de lo que haces, el eje de lo que ves, miras, respiras. Y todo lo que ves, lo ves con ojos de transformación y de mejora. Así que después de que tuve el bebé, empecé a dar conferencias. Me invitaron a dar conferencias, pero ahí pasó una cosa que fue un cambio rotundo. Y es que me fui a España de vacaciones y en España un amigo me dice, oye, pues mira, voy a hacer un bar y entonces quiero enseñarte los planos y cuando veo los planos digo, oye, yo diseñadora gráfica, yo veía el plano como si fuese un Illustrator, un dibujo y uno ve el plano con proporción, con equilibrio, pues con los mismos criterios de diseño, ¿no? Entonces vi el plano del bar y dije, sí, pero mira, dile a tu diseñador que mira, que aquí lo vestibule, que lo gire, que aquí no cabe un bar, que aquí, pero si lo hace chiquito sí cabe, y entonces aquí pones una salita. Entonces ahí le dibujé, bueno, que me llame y me dice, oye, nos quedamos impresionados con tu visión, ¿no? Queremos que te quedes a hacer el bar. Y claro, yo no sé ni AutoCAD, no tengo ni idea de perspectivas, no, es nada más mis Prismacolors y lo que me imagino en la cabeza. Bueno, pues dije que sí, y me quedé 6 meses, como no había planos, yo era el plano, yo dormía casi en la obra, porque decían, aquí como yo me levantaba y lo movía. Pero eso fue mi maestría. Imagínate, fue como un bar bordado a mano, donde yo lo miraba y parecía que el espacio me hablaba y me decía, aquí como que habla de que quiere una contrabarra y aquí habla que necesita un contraste. En ese simple fluir con lo que sentía, salió la ergonomía correcta, el contraste, el juego de materiales, y salió tan hermoso que ganó el primer lugar en un concurso de diseño al bar del año. O sea, mi madre hubiera dicho, eso es el burro que tocó la flauta, ¿no? ¿No? Eso es meter la pata con determinación y sacarla con elegancia, ¿no? Sin duda. Pero bueno, fue muy curioso porque pues salimos en una revista gracias a eso, y cuando llego a México me dicen, no, la aclamada interiorista que se ganó un premio por hacer un bar en Europa. Y entonces empezó a llegarme muchísimo trabajo de interiorismo y yo veía que tenía el talento para cerrar los ojos en un espacio. Bueno, en el despacho se morían de risa porque decía, oye, vamos a hacer un bar, tráete las 2 sillitas que tenemos de camping, y me sentaba yo con una arquitecta, o luego contraté a una arquitecta para que las ideas no se cayeran y que pudiéramos hacer planos y no tuviera yo que dormir en la obra. Entonces nos sentábamos en una sillita y le decía, cierra los ojos, ¿qué sientes? Y la pobre decía, te cae que con esta loca voy a trabajar. Yo, ¿qué sientes? O sea, ¿cómo sientes el espacio? Y decía, ¿qué te pide este espacio ser? No. Entonces la pobre estaba, decía, oh no, ya la perdimos, ¿no? Pero la verdad es que es muy rico. Yo sí siento que los espacios de alguna forma nos hablan, ¿no? Y como que, no sé, la energía del espacio interactúa con la nuestra y si le das el tiempo, empezamos a encontrar cómo tienen que ser las cosas. Yo siento que ya existen y nosotros nada más los ponemos donde ya tenían que haber estado en un primera instancia, ¿no? Y bueno, pues así fue que empezamos a tener el despacho de interiorismo. Y claro, pues decíamos, oye, pues hacemos interiorismo, pero también hacemos diseño gráfico y te hacemos el branding, y también hacemos diseño textil, y entonces hacemos los murales, hacemos las gráficas, y empezamos a empaquetar diseño de interiores con branding y con toda la parte artística, ¿no? Y bueno, íbamos trabajando como verdaderos locos. Mi hijo un día le preguntaron, oye, ¿tu mamá qué se dedica? Y dice, uy, mi mamá trabaja en un bar. Él veía que siempre estaba en los bares y todo. Mi mamá trabaja en un bar, o sea, bien orgulloso que trabajaba en un bar. Pero bueno, ¿qué pasa cuando eres el momento de aprendiz? Estás aprendiendo los mejores, aprendiendo de quienes te rodean, aprendes. Luego tienes la parte profesional, esta parte profesional que andas trabajando como verdaderamente un loco,
dices que sí a todo, tienes a tus hijos, ¿a que sí? Tienes a tus hijos, estás trabajando, estás diseñando, estás aprendiendo, si tuvieras que imaginarte de alguna forma, eres un pulpo. Estás trabajando en todo lo que se pueda, porque además necesitas ingresos, porque además los niños ya empiezan a ir a la escuela, pero además normalmente te metes a una hipoteca, estás haciendo la hipoteca, estás haciendo, algunos locos dicen hasta una maestría. Entonces, bueno, estás a todo lo que da, y esa es la época del profesional, estás aprendiendo a ser bueno en lo que haces, y esa es la época de la vida del músculo, ¿sabes? Del músculo, de chambear a todo lo que da, ¿sabes? De los más o menos 20 y tantos hacia los 50 y tantos, andas como verdaderamente un loco con todo. ¿Quieres hacer esta casa? Claro que sí. ¿Quieres hacer este hotel? Sí. ¿Quieres hacer esto? Sí. ¿Quieres hacer esto? Sí. Los hijos a la escuela, venga a la hipoteca, venga, va, chi. Y además tienes que estar bien guapa y tienes que peinarte y siempre tienes que estar bien arreglada, bien, y caes muerta cada noche. Pero eso es lo que se trata esta época, la época de dar, de trabajar, de los frutos. Pero luego pasa una cosa sumamente interesante. Cuando ahora yo te lo veo y te voy contando la vida del creativo en perspectiva. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento que dices, ¡ah! Ya, paren al mundo que me quiero bajar. Es tanto de todo, ya empieza a irte tan bien económicamente, porque dijiste que sí a todo, entonces empieza a irte bien, y entonces empiezas a ser selectivo. Dices, a ver, este proyecto, ¿sabes qué? Ya te huelo y eres de los clientes que muchas gracias por existir, pero yo ya, ¿no? Ya no quiero este proyecto. ¿Sabes qué? Resulta que me gusta más este tipo de proyecto, voy a hacer estos, ya no. Quiero ser más selectiva con mi talento, con mi tiempo, con mi familia, y empiezas a ser más selectivo. Y empiezas a entrar en el momento de la maestría, cuando ya puedes descansar un poco, porque todo el vuelito que traes te lleva a proyectos de calidad, con gente de calidad. Ya sabes lo que quieres, ya no me vengan con cuentos. Llegas a ese momento de la maestría donde tú empiezas a poner tus propias reglas, donde tú empiezas a decir, este es mi estilo, esto es lo que a mí me vibra, esto es lo que yo quiero hacer, y lo quiero hacer con este y con este no. Entonces, cuando llegas a este hermoso momento de la maestría, es un momento de enseñanza. Cuando estaba yo en este momento de, ya, paren el mundo, ¿sabes dónde estaba? En Playa del Carmen, haciendo un hotel precioso enfrente del mar azul, y estaba como loca, no podía disfrutar el mar ni el momento. Y veo a una persona sentada con una paz, y me acerco y digo, ¿y tú cómo te atreves a tener esa paz? Con lo loco que está el mundo y todo el mundo está loco. Y tú, cuéntame tu historia, ¿no? Y entonces me recomendó una palabra, me la regaló, me dijo, investígala, porque esta palabra va a cambiar tu vida. Y sí, o sea, sí, es así como, ¿no? Te da la palabra. Y esa palabra entonces fui a buscarla y era un retiro de silencio. Imagínate andar así y sentarte 10 días en un ladrillito, así, sin pluma, sin celular, sin lápiz, sin poder hablar a nadie, sin ver nada más tú contigo mismo. ¿Y por qué? Porque vienes tú como individuo a este mundo y a los 50 años te paras y dices, ¿y yo quién soy? ¿Y a dónde voy? ¿Y qué quiero? ¿Y de qué se trata la vida? Entonces hice ese retiro, y en ese retiro tuve como un aha moment, ¿no? Así de, ¿a qué venimos a esta tierra? Y tuve una imagen de una rosa que nace en el asfalto, que crece, que se la comen las orugas, que le pasan cosas, que la pisan, la rompen, pero finalmente vuelve a crecer, florece, da sus talentos, sus dones a las abejas, a las mariposas, a todo lo que pasa, y al final se muere. Ya te di el spoiler. ¿No? O sea, finalmente venimos en un lapso de tiempo muy pequeño, y tardamos mucho tiempo en agarrar la onda, y cuando ya agarras la onda, de que vienes a florecer ¿con qué? Pues con lo que tienes, con los talentos que te dio la vida, con las habilidades que te dio la vida.
¿Y para qué los tienes? Finalmente, para compartirlos a los demás, para compartirlo a la humanidad, para que ésta florezca, para ayudar a tu cliente que le vaya bien, para ayudar a una comunidad que le vaya bien, para ayudar a que alguien comunique, entiende, prospere. Y entonces en esta época de la maestría, te das cuenta que venimos a florecer. Y en este momento se trata de compartir. Se trata de compartir lo aprendido, aprender a compartir lo que sabes con todos los demás. Y así pasan 6 décadas. Qué rápido pasan 6 décadas. ¿En qué momento? Bueno, pues hace un mes cumplí 60 años. Y para mí esos 60 años era un cambio, así, un cambio de tortilla, de darle la vuelta completa a la vida. Porque quería yo estar en conciencia de que estos 20 años, 25 años, los que me queden, se trata de poder ayudar a compartir, florecer, ayudando a los demás a florecer, compartiendo, inspirando, dando conferencias. En un mes, justo dentro de un mes, se va a lanzar un libro mío. Y estoy sumamente emocionada porque cuesta mucho hacer proyectos personales cuando estás haciendo tanto trabajo de todos los demás. Entonces, siempre darte tiempo de hacer aquel legado que quieres dejar, aquello que quieres ayudar a transformar. Y es un libro precisamente de cómo poder ver con creatividad la muerte de nuestros papás. Porque claro, me tocó, ¿no?, la muerte de mis papás. Y creo que esta mente creativa, loca, disruptiva, pues ayudó hasta a ver la muerte de una forma diferente, tan bella, tan sanadora, que de ahí ha aparecido un libro. Entonces, es un libro de cómo florecer, digamos, casi en el fallecimiento de nuestros padres, cómo ayudar a tener una muerte sanadora. Y además está el libro de Bloom que escribí de la flor. Entonces, esta época de la vida, hasta los años que me queden, me siento sumamente feliz de poder haber sido una mujer creativa, loca, libre, suelta, para poder usar este don, esta creatividad, como me vaya llamando la intuición. Y esta intuición ahora me está diciendo, da todo lo que puedas. Así que gracias por este ratito. Estoy feliz de haber estado aquí, bueno, como si nos hubiéramos tomado un cafecito. Así que el día que tengas una duda, me escribes, contesto a todo el mundo. Así que mucha suerte, mucho éxito, mucha felicidad y sigue floreciendo. Salud.